Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema de la semana. Es inevitable. Estamos hablando de la respuesta gubernamental frente a la devastación que dejó el huracán Otis allá en Acapulco. ¿Cómo están actuando las autoridades, tanto estatales, municipales como federales, en medio de esta tragedia? Para debatir este tema, saludo a los colaboradores del miércoles. Denise Dresser. Denise, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Renata Turrent, ¿cómo estás? Leo, colegas. Y vía remota está Pablo Magluf. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y creo que te toca a ti comenzar en esta semana, Pablo. Bueno, Leo, a mí personalmente la respuesta del presidente, sus videos, actitud, tono, lenguaje me parecieron deplorables y vergonzosos. Son mensajes facciosos, demagógicos, viscerales, sobre todo inoportunos, es decir, que no ayudaron, que acaso empeoraron la situación. No es lo que yo imagino como un ideal para un jefe de Estado en esas circunstancias. Pero más allá de mi opinión personal y de las palmaditas que se pueda dar el gobierno en su propia espalda, yo creo que el huracán es un termómetro objetivo para medir cómo está el país en general y en esas situaciones en particular. Cuando tú te lastimas, vas a un doctor, te hacen un diagnóstico. A ver, señor, usted come bien, hace ejercicio, toma vitaminas. Ya te lastimaste, no es tu culpa, pero quieren saber tu condición para responder a la lesión. Pues lo mismo acá, ¿no? Debemos plantearnos las preguntas precisas para elaborar un diagnóstico de lo que pasó, un diagnóstico frío y objetivo, sin importar lo que diga el gobierno o lo que opine yo, de tal suerte que el huracán sea una oportunidad pedagógica. Y para ello se debería de formar una comisión de investigación especial, es lo que haría cualquier país decente, ¿no? Con expertos, con fiscales, con comparecencias, y decir, a ver, señores, el presidente sabía con suficiente tiempo de anticipación, se pusieron en marcha los protocolos necesarios, la comunicación fue efectiva, se protegió a la población, se pudieron haber evitado muertes, la ayuda ha sido suficiente, hubo negligencia, en fin, una serie de preguntas en un primer plano, y después ya te puedes meter a las entrañas, ¿no? Por ejemplo, la austeridad republicana contribuyó a la respuesta deficiente, tenemos suficiente tecnología, la militarización inhibió la presencia del ejército en la zona de la tragedia, la destrucción de los fideicomisos en 2020, incluido el Fonden, profundizó la gravedad, hubo corrupción en la entrega de ayuda, etcétera, ¿no? Y así, más allá de lo que yo opine, de lo que los propagandistas del gobierno difundan en redes, pues podemos saber qué pasó, quiénes son responsables y sobre todo dónde hay que afinar las tuercas para que esto no vuelva a suceder, o cuando sucede estemos mejor preparados. Lamento vaticinar que nada de esto va a suceder. Pues es un poco como hicieron en Estados Unidos, ¿no? Con la comisión del 11 de septiembre del Congreso, pero bueno, pues no sé qué opinas tú, ¿cómo has visto la reacción de los tres niveles de gobierno, hay que decirlo, ¿no? Bueno, yo ahorita me meto un poco, sí creo que los niveles locales de gobierno han sido un desastre, no así el gobierno federal. No creo que exista un gobierno federal ante estas circunstancias que lo pueda hacer perfecto. Vimos, por ejemplo, el tsunami en Japón, Katrina, o sea, siempre hay Harvey, incluso que ya tenían las lecciones de Katrina. Siempre hay errores que, por supuesto, van a tener los gobiernos, pero creo que mayoritariamente lo hace bien y lo hace bien porque tenemos el DN3, el plan DN3, que funciona desde 1965 y es algo que todos los gobiernos han usado de manera efectiva y eso creo que es como mexicanos... Del ejército, Del ¿no? ejército, exacto. Y el plan Marina también. Plan Marina. Yo empezaría muy brevemente con algunas coincidencias que he visto en esta mesa en esta semana. Creo que coincidimos en que era poco el margen de
de acción del gobierno, sobre todo las horas previas. Para poner en contexto, Katrina tuvo 72 horas y no pudieron hacer mucho. Nosotros tuvimos poquitas horas. Es un pésimo ejemplo comparar Katrina que fue un desastre. Por eso, déjame, nada más lo pongo como porque fue un huracán que llegó muy fuerte a una ciudad muy poblada, de la mitad de la población de Acapulco, pero bueno. Nada más, no estoy comparando la respuesta, sino el tiempo que se tuvo en uno y en el otro. Creo que coincidimos en que solo el gobierno federal tiene la capacidad de respuesta. Esto no significa que no haya críticas legítimas a los gobiernos locales. Ya lo decía Jorge Castañeda el lunes, las reflexiones, estaba leyendo en la hemeroteca de Ernesto Zedillo con Paulina, que pega en Acapulco en el 97, donde también centraliza todo al plan de N3, etcétera, ¿no? Las mismas lecciones de Katrina. Entonces, creo que en eso estamos de acuerdo y en las críticas válidas de que al mero inicio faltó información. Y aquí yo tomo esta crítica que comparto de las primeras horas para hablar un poco de lo que sucede después, que es este inicio de una campaña de desinformación que yo, en lo que llevo observando, estudiando las campañas de fake news, la verdad es que nunca había visto algo tan organizado, tan bien planeado y no dudo que bien financiado. Creo que es importante entender el objetivo central de estas campañas de desinformación. En mi opinión, es minar la confianza hacia la respuesta, hacia el Estado mexicano en general, mediante las Fuerzas Armadas, etcétera. No creo que el objetivo haya sido ni la raja política, ni que no donaran, por ejemplo. Esas son, así como no fue el objetivo principal en la pandemia, por ejemplo, que no se vacunaran los maestros. Esos son daños colaterales de una campaña de fake news que son bien sabidas que sucede, pero no es el objetivo central. El objetivo central es minar la confianza del Estado mexicano, porque ahí hay una discusión política de fondo. Y creo que lo implementan, y por eso digo que creo que es una campaña muy bien armada y a mí me asusta. Lo arman en dos fases. En redes sociales, con esos audios del tal Omar Flores, que vimos que lo diferencian incluso en diferentes redes sociales. El vecino del 401. Para los usuarios de WhatsApp se difunde de manera masiva, muy rápida, etcétera. Hay otros contenidos de fake news, como el militar corrupto de Aguascalientes en Twitter, que no hay fondos porque se ha desaparecido el Fonden, que se tuvo que aclarar, etcétera. Un montón de noticias falsas para usuarios un poco distintos como de X. Y paralelamente, esta es la segunda fase que yo identifico en estas campañas de desinformación, son los comunicadores. No voy a hablar de medios de comunicación porque creo que hay diferencias muy importantes en cómo se llevó el tema. Creo que muchos medios lo llevaron de manera ética, otros no. Pero sí ciertos comunicadores con muchísima influencia o generadores de opinión que replicaron muchas de estas noticias falsas con el mismo objetivo, que era minar la confianza. Me parece que tienes que dar los nombres. Sí, bueno, pues a ver si van que se hagan responsables de... Creo que, por ejemplo, lo que hizo el editor de Excelsior fue Pascal Beltrán del Río. Me pareció muy irresponsable porque le contestan después que es falso y dice, bueno, pero dame las pruebas de eso. En estos momentos, poner un video en ese contexto tenías que haber dicho... Es el video de Aguascalientes, ¿no? Exactamente, me equivoqué. Sí. Se ha hablado, o sea, y digamos, esto es como la réplica, Lore de Mola, Joaquín López Dóriga también replicaron noticias falsas. Que yo creo que todo el mundo nos podemos equivocar, pero creo que sabiendo que las campañas de fake news son tan graves, cualquier comunicador sabemos el impacto que esto tiene y había que rectificar. Y también creo que hay una narrativa más generalizada sobre que no hay Estado y entonces se ignora este dato de cuántos elementos teníamos en Paulina, guardadas las proporciones porque es muy difícil hacer un comparativo con un fenómeno así, pero había 5.500 elementos y ahorita hay 19.000. Muy bien. ¿No? Y varios datos así. Yo nada más creo que es relevante, con esto cierro, porque nos permite entender, uno, lo que estos nuevos fenómenos de fake news y el impacto inmediato que tienen. Dos, el objetivo político de esta campaña en específico, que también fue la de la pandemia. Y tres, la respuesta del presidente que politiza, que tengo una hipótesis que la guardo para la siguiente intervención. Denise. Yo lo que quisiera hacer primero en este espacio es convocar y conminar a quienes nos están viendo, a ayudar, a donar, a ir y a hacerse presentes. Me parece lo menos importante en medio de esta catástrofe nacional discutir el fake news. Creo que aquí hay que centrarnos en
qué pudo haber hecho el gobierno y qué está haciendo el gobierno. No en las narrativas, no en la politiquería. O sea, hay datos que son ineludibles. El 24 de octubre a las 8:25 de la noche, el presidente de este país puso un tuit en el cual no había un sentido de urgencia, un entendimiento de la emergencia, una estrategia para informar masivamente a la población. No es que el gobierno federal fuera perfecto, no estábamos exigiendo eso, estábamos exigiendo y seguimos exigiendo que haya gobierno. Y estoy de acuerdo en que no se podía prevenir, que fue un fenómeno meteorológico sin precedentes, a una velocidad que dejó impactados a los meteorólogos más avesados. Sí. Y la velocidad con la cual pasó de tormenta tropical a huracán, pero lo que sí es, ambas cosas pueden ser ciertas. Esto ocurrió sin precedentes y la respuesta del gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal dejó mucho que desear. El presidente tuiteó, Evelyn Salgado desapareció. Protección Civil, por cierto, que está a cargo de una mujer que no tiene experiencia en el cargo y tiene una, creo que es licenciatura o maestría en historia. Del arte. Sí. El ejército se paralizó y Acapulco acabó pagando el precio, lo estamos viendo hasta el día de hoy. Es cierto que Otis dejó poco margen de maniobra, pero en ese tiempo pudieron hacerse cosas. ¿Qué pudo haberse hecho? Pudo haberse alertado en cadena nacional, porque desde las 4 o 6 de la tarde ya había información muy específica de la velocidad que estaba adquiriendo esto y que iba a azotar con una fuerza que no habíamos visto las costas de Acapulco. A las 6 de la tarde el centro de huracanes de Miami ya decía y pegó hasta la medianoche. No, o sea, y desde las 4 de la mañana, porque me puse a revisar el timeline. Desde las 9. No, sí. Y me puse a revisar el timeline desde las 4 de la mañana del 24. Ya el Centro Nacional de Huracanes estaba diciendo, esto ya no es tormenta tropical. Sí, pero ya cuando dijo el de Miami, que era 5, creo que fue a las 6 de la tarde. Exactamente. O sea, y entró a las 12. O sea, es una ventana de 6 horas. Es una ventana de 6 horas en las que tú envías convoyes militares, que supuestamente tienes a muchos militares en la zona, preparas refugios, usas sirenas y alertas para decirle a la población que se resguarde. No vimos coordinación, no vimos una orden del cese total de actividades, que es lo que hubiera tenido sentido. Yo no estoy ni siquiera diciendo que hubiera sido necesaria una evacuación, porque eso hubiera sido poco realista. Bueno. Pero el simple hecho de que no hubiera una capacidad de alertar a la población, que siguieron bailando, cenando, haciendo compras, hasta se inauguró una convención minera. Y esto refleja algo muy serio. Aquí mi colega insiste que estamos tratando de dañar la reputación del Estado. No, al contrario, estamos tratando de señalar el daño que le hace tener al país no tener Estado. No tener Estado con la capacidad de proveer un teléfono satelital, sobrevolar la zona, coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Y sí, el nuevo programa de desastres naturales tiene el dinero que nos asegura el subsecretario de Estado que existe, pero si ves los niveles de presupuesto dedicados a desastres naturales, y los ha documentado muy bien Juan Ortiz en su cuenta en Twitter, ves recortes brutales a las capacidades operativas de prevención en el sentido de alertar a la población por parte de este Estado que el presidente calificó como un elefante raquítico. Y si tú heredas un elefante reumático, le das vitaminas, le das mejor de comer, no le cortas el tronco y las patas y lo dejas atascado en el lodo. Creo que lo que ha ocurrido en Acapulco señala los costos. Mario Arragada lo dijo en esta mesa alguna vez.
que no es el tema no debería ser lo que el gobierno le cuesta al pueblo, sino lo que le cuesta al pueblo no tener gobierno. Muy bien. Y no ha habido gobierno en los últimos días. Ahora se acelera, pero una semana, más de una semana después, y hemos visto reportaje tras reportaje, no politizado, no de la oposición, no de gente diciendo que voten por Morena, simplemente plasmando los hechos. Y lo que han plasmado es brutal. No, en este país, que es la 15ª economía del mundo, no deberíamos ver las escenas que hemos estado presenciando. Pablo. Sí, a mí me parece muy paranoica la lectura de que hay un complot de los medios, una campaña orquestada. La verdad es que primero creo que se debe más bien a la propia naturaleza de la comunicación hoy en día, de los algoritmos y las herramientas, pero en todo caso habría que demostrar un señalamiento así, y en efecto hay de todo, hay medios serios, confiables, hay periodistas fidedignos y tramposos, pero yo creo que el clima general de desinformación, de hecho, puede empeorar o mejorar si el propio gobierno comunica bien o mal. Y en este caso, yo creo que el gobierno abonó al clima de desinformación. El mejor ejemplo es el ataque inicial del presidente a la sociedad civil, que confundió a mucha gente y que la motivó a no querer donar. Ahora, yo sí tengo una crítica a los medios, Leo, colegas, sí, y una crítica más de largo plazo. Lamentablemente creo que es posible que Acapulco se olvide pronto. No es solo la velocidad del ciclo noticioso en estos tiempos, sino que el país y el mundo están muy convulsos y seguramente sucederá algo más que llevará a los medios a moverse a lo que sigue, incluido el régimen. Es decir, la atención es pasajera. Y eso me lleva un poco a abrir la entrada a la discusión de la reconstrucción, porque ya se anunció un fondo de 61 mil millones de pesos para reconstruir Acapulco, que la verdad no es nada. O sea, son 4 mil millones de dólares que no van a alcanzar ni para la costera, Leo. Las estimaciones más conservadoras que vi eran en el orden de los 15 mil millones de dólares, llegando hasta 50 mil millones de dólares. Entonces no es nada. Además, no me queda claro de dónde lo van a sacar, porque no han aprobado una modificación en el presupuesto. El gobierno además está endeudado. Entonces me temo que van a empezar a rasguñar y pellizcar de todos lados, depauperando aún más al Estado, que decía Denise muy bien, está raquítico o reumático, como ahora con los fideicomisos del Poder Judicial. Para eso precisamente era el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, que se destruyó en 2020, junto con otros 109 fideicomisos, y que tenía 51 mil millones de pesos. Hacienda confirmó en el 2020 que ese dinero se estaba tirando en el Tren Maya. Es cierto que el gobierno creó un fondo sustituto con el mismo nombre, pero estaba financiado con apenas la tercera parte de los fondos, de los cuales ha recortado 23% hasta hoy. Entonces, lamentablemente, tanto los medios como el gobierno, yo creo que van a dejar a Acapulco en el olvido, o le van a pasar el costo a la iniciativa privada, o peor, al crimen organizado, que es otra discusión que también merecemos tener. Yo no lo creo, Pablo, porque la gente en Guerrero es guerrera. O sea, y si no le dan respuestas, yo creo que hay la posibilidad, pues, de convulsiones sociales importantes, ¿eh? No se van a dejar los guerrerenses, yo creo. Esa es mi hipótesis. No están peleados uno y la otro, Leo. O sea, pueden dejarlos en el abandono y que se suscite una rebelión. Bueno, pero eso inmediatamente va a atraer de nuevo la atención de los medios y del gobierno. Renata.
Bueno, nada más unas alusiones sobre el complot. No dije que era un complot, es un fenómeno muy bien estudiado el de las fake news y sucede en específico en 2 escenarios generalmente, en emergencias y lo vemos en emergencias como la guerra de Israel contra Hamas, etcétera, y en periodos electorales, lo vimos muy fuerte en Brasil, donde el tribunal incluso puso reglas para sancionar a los medios de comunicación que siguieran con las fake news. Entonces, digo, nada más no es como que me inventé algo, ¿no? Es un fenómeno mundial bien estudiado. Yo sí, digo, no quiero entrar en ida y vuelta de si hay estado o no hay estado, pero sí los datos que yo doy de estos 19,000 elementos que están, los 2,000 de bienestar, los 3... Déjame terminar. Que termine. Los 3,000 elementos de la CFE, que es una hazaña lo que hizo la CFE. Y que no es nuevo, también lo hizo también muy bien en Paulina, estaba investigando, siempre lo hace bien. Un poco tratando de contestar mi hipótesis de por qué AMLO decide politizar, que hoy creo que en la mañanera además le baja el tono, creo que esta salida que le da al fideicomiso del Poder Judicial es una salida muy buena para el Estado mexicano, para la sociedad. Creo que la mañana de hoy vale mucho la pena verla como una segunda fase de comunicación. Yo creo que AMLO independientemente si nos cae bien o mal, es un gran comunicador y entiende perfectamente la comunicación social y tiene muy bien entendido, estudiado los efectos de las noticias falsas, porque lo vivió en la pandemia, porque conoce este mundo de la comunicación. Y creo que él decide entre inconvenientes. Dice, digamos, pienso, ¿no? Obviamente no lo conozco. Politizo el tema y logro que los medios, las redes, se retome este tema de miren, están inventando estas cosas, están haciendo cosas carroñeras, etcétera, politizando, que es una estrategia que él siempre usa, que incomoda a muchos y que en esta ocasión yo creo que es entendible que haya hecho enojar a mucha gente. Creo que es entendible ver una respuesta politizante del jefe de Estado. Entiendo por qué la gente se puede molestar. Pero creo que hay que tratar de entender por qué lo hizo. O sea, yo esa caricatura que se hace de pronto de AMLO de que hace las cosas nada más porque sí, pues no me la creo. Y yo creo que lo hace precisamente porque sabe que en ningún país del mundo, y esto lo podemos, se ha estudiado, se ha podido detener una campaña bien estructurada de fake news en una emergencia de manera eficaz. Y creo que él decide, entre estos 2 inconvenientes, y dice, bueno, prefiero politizarlo porque él sabe que al politizarlo va a llegar a los medios, se va a seguir hablando y entonces se puede tomar más tiempo de la televisión, de las redes, para desmentir. 3 respuestas a ti, Renata. En primer lugar, el principal diseminador, el más poderoso y el mejor financiado de fake news en este país es el presidente de la República en la mañanera. Sí. No. El presidente también disemina fake news, yo he sido víctima de ello. La mañanera es una plataforma desde donde se esparcen mentiras. Tan es así, vean lo que diariamente produce Animal Político, el sabueso, el que se encarga de verificar lo que dice el presidente en la mañanera, lo que dice el INAI de cuántas veces ha pedido información a Presidencia de la República que provea datos sobre lo que se dice en la mañanera y Presidencia se niega a compartirlos. Se miente sobre el presupuesto, se miente sobre los periodistas, se mintió sobre la pandemia. Esa es en respuesta al fake news. ¿Se está mintiendo ahorita, dirías? Perdóname. Sí. ¿Está mintiendo ahora? Con lo de Acapulco, vaya, a eso me refiero. Yo creo que está desplegando una estrategia de comunicación, y en eso te concedo la razón, que a él le conviene, a su partido le conviene, a su gobierno le conviene, al país no le conviene. Segundo lugar, Renata subrayaba, hay 16,000 elementos del ejército en Acapulco. La semana pasada decías que había que desplegar más al ejército porque hay 180,000 elementos porque era una fuerza subutilizada. ¿Por qué en este momento? Esa es una tergiversación de lo que yo dije. No, perdóname, dijiste es una fuerza subutilizada, hay que utilizarla. Cuestione, sí, es muy distinto, eso es una tergiversación. No, es más, ojalá lo podamos volver a poner. Pero si es una fuerza subutilizada,
y hay que darle algo que hacer. ¿Por qué no hay más presencia del ejército? Y no estoy argumentando esto. Bueno, porque están en otros lados. Precisamente, y es algo que argumentaba Jorge Castañeda en un artículo, creo que muy provocador, pero cierto. ¿En dónde están? Ahora que sí los necesitamos para la emergencia. Hay un despliegue más grande que nunca. Pero porque nunca había... Pero infinitamente más grande. Pero espérame, tenemos un huracán que devastó la ciudad. Nunca habíamos visto algo así. Si había justificación para usar al ejército, y no me refiero en términos de seguridad pública, sino en cómo enfrentar una emergencia, este era el momento para usarlo. Y tercero, respondo a tu justificación del presidente polarizador frente a la pandemia. ¿Por qué le molesta a los ciudadanos que el presidente reaccione así? Porque está defendiendo a su partido, a su gobierno y a su movimiento, y está diciendo quienes critiquen todos son buitres y carroñeros. No dijo eso. Eso es lo que dijo el presidente. En los primeros 10 minutos es lo que dijo el presidente cuando... a la crítica. No, eso es una caricaturización. Lo dijo los buitres, los conservadores, los que siempre nos atacan. Cuando quienes estamos exigiendo mejor respuesta del gobierno, estamos haciéndolo porque es un derecho ciudadano. Y esa crítica que él hace a la lentitud, que hacía antes a la lentitud gubernamental, pues debería aplicársela a sí mismo. Él así criticaba a Peña Nieto y a presidentes anteriores. Pero no se iba a poner en plan autocrítico. Pero seamos congruentes. Bueno, es entrar en la oposición y estar en el Claro, pero está descalificando la exigencia ciudadana que él mismo alebrestaba cuando estaba en la oposición. Y a ver, la politización que a él le conviene, la polarización que a él le conviene, no le conviene al pueblo de Acapulco y no le conviene a la ciudadanía. Y lo digo porque el pésimo ejemplo, comparar Acapulco con Katrina, y pésimo ejemplo comparar Puerto Rico con lo que está sucediendo en México en términos de la respuesta, porque precisamente esos dos ejemplos son los que produjeron las peores críticas a los presidentes estadounidenses por incompetencia, indolencia, por haber politizado. O sea, los malos manejos, la politización intensifican los daños, obstruyen la ayuda, pero fíjate que incrementan el número de muertos y profundizan el dolor. O sea, lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador hoy es lo que hizo Bush con Katrina. Y ve lo que le costó. En términos de reacción, por supuesto. Porque creo que aquí dijo algo muy importante Javier Tello el lunes. Dijo, a ver, la politización es inevitable, pero yo creo que hay que diferenciar politización de polarización. George Bush en el 11 de septiembre, lo decía Javier Tello, que se subió con el megáfono a decir... Pues estaba politizando el 11 de septiembre, el atentado terrorista, pero con el objetivo de unir a los Estados Unidos, ¿no? Alrededor de la figura presidencial y va a haber una respuesta, etcétera. Aquí el tema no sé si es tanto la politización, sino la respuesta polarizante del presidente. Yo lo he dicho y yo de lo que más me he quejado, la verdad, en estos días, es si esto no nos une a los mexicanos y... Para unirnos a los mexicanos necesitamos la figura del presidente, el jefe de Estado. Necesitamos un estadista, no un pugilista. Yo la verdad ya no sé qué tiene que pasar en México para dejar a un lado las diferencias políticas, el que si son conservadores, reaccionarios, el Poder Judicial, los medios, etcétera, para todos jalar parejo. Esa es mi única observación. Me quedan desgraciadamente 1 minuto y medio, 30 segundos cada uno de conclusión. Pablo. Bueno, Leo, me preocupa mucho el tema de la seguridad. Ya lo señalabas tú. Sí. Ayer escuchaba a Eduardo Guerrero y en esencia decía que la verdad es que los equilibrios ya estaban bastante delicados antes del huracán. Sí. Desde que asumió Evelyn Salgado, porque a ella se le salió de control el balance territorial que había dejado su antecesor Astudillo. Y en resumen hay varios riesgos latentes. Primero, que el crimen organizado controle la reconstrucción de Acapulco.
Segundo, que se extienda regionalmente buscando vacas nuevas que ordeñar, incluida la Ciudad de México, imagínate. Sí. Y tercero es el que anticipabas tú, ¿no? Que este estado hobbesiano de barbarie, donde se mezcla la rapiña, las autodefensas, los grupos criminales, el desempleo, la devastación, pues que provoquen algo ya más serio, ¿no? Desde una matazón, aunque esas son habituales, pero una matazón de gran escala, hasta un enfrentamiento o una rebelión. Entonces, creo que el gobierno y el ejército no solo van a tener que hacerse a la idea de una presencia de largo plazo, sino que van a tener que hilar muy fino, porque como decías, el pueblo guerrerense sí es aguerrido, sí, y no va a haber mucho espacio para los errores. Muy bien, 30 segundos, por favor. Yo nada más iba a aclarar que no, mi comparativo con Catrina era del fenómeno, repetir eso. Lo segundo, tratar de entender por qué politiza. E insisto, yo creo que fue una estrategia para detener esa campaña de fake news que iba a hacer muchísimo daño. Y tres, yo sí disputo que no haya unidad. Yo creo que la gente estamos unidas en lo general. Creo que hay ciertas cosas, pero me pareció positivo ese comunicado de diputados de todas las facciones de diputados. Me pareció positiva la salida que le da el presidente al Poder Judicial en los fideicomisos y que Norma Piña lo haya aceptado. Y me pareció muy positiva la mañanera de hoy. 30 segundos. Que el presidente pare de dividir, agredir y atacar a quienes quieren ayudar y que se olvide de lo que pasa en las redes sociales y de cómo lo atacan a él. Él tiene que estar por encima de eso en este momento. Segundo... Por encima de Fox, para empezar. O sea, ya andar pelando a Fox a estas exactamente. alturas. O sea, la atención del presidente no debe estar dirigida en este momento a los adversarios, sino totalmente centrada en el pueblo de Guerrero. Segundo, es un gobierno que ojalá empiece a tomar con seriedad el cambio climático. O sea, eso es muy importante. Eso sí no, perdóname, pero construir una refinería y que el plan del siguiente gobierno sea construir otra. No sabemos eso todavía. Y aparte una refinería no iba... O sea, ¿tú crees que AMLO, genuinamente crees que AMLO no cree en el cambio climático? Es que, ¿verdad? Genuinamente lo creo. Fue el que estuvo en Baja California criticando, ¿se acuerdan? Los molinos. Por otro tema, pero no es diciendo que no es una tergiversación. ¿Cómo crees que no va a creer en el cambio climático? Pero a ver, yo creo que ese es un buen tema a debatir. Sí, es un buen tema a debatir porque en el fondo este problema se va a repetir. Va a volver a pasar. ¿Y qué fregados estamos haciendo los mexicanos para evitarlo? Y ya no es una cuestión de AMLO, perdón, ya es una cuestión del siguiente administración. De la siguiente administración. Pero el cambio climático no ha sido una prioridad. La energía limpia no ha sido una prioridad. Invertir y atraer la inversión a nuevas formas de energía renovable. No me vengan con que el presidente está preocupado por el cambio climático al ver lo que está sucediendo con Pemex, la inversión en Pemex y el papel de la CFE. Bueno, pero mirando hacia adelante, colaboración entre el Estado y los inversionistas privados, reconstruir de otra manera. Ya no va a ser posible estar en la costa. Hay que jalar a la gente para atrás. Hay que repensar el presupuesto. O sea, esto de que Morena se oponga a que haya una partida presupuestal para la reconstrucción de Guerrero me parece inconcebible y hay que pensar seriamente en el desmantelamiento de las redes de criminalidad que han crecido desde los gobiernos priistas hasta llegar a la situación en la que estamos hoy. Bueno, vaya tema, ¿no? O sea, involucra muchas cosas. Creo que tenemos, aquí le hemos dado mucha presencia al tema del cambio climático, hay que decirlo, con los expertos, pero pues ahora sí ya, o sea, lo que nos venían diciendo, porque lo venían diciendo, esto no es una sorpresa. 10 años. Es que eso es lo que hizo increíble. Este ha sido el año más caluroso de la historia desde que se llevan estadísticas del clima. Más de 200 años, el año más caluroso ha sido este. El huracán Otis no se entiende sin a cuánto estaba la temperatura del mar, en fin. ¿Y de qué se abastece hoy la CFE para producir electricidad? De combustible. Sí, pero bueno, ya. Es la primera, el número 1 de generación de energías limpias es la CFE. Bueno, o sea,
esos maniqueísmos ya. creo que no ayudan. Si les parece, los debatimos. Gracias, Denise. Gracias, Renata. Gracias, Pablo. Viene Valeria Moy para analizar lo que hoy se presentó, que es el impacto económico, lo que piensa hacer el gobierno. Se queda corto, está bien, en fin, regresamos.